La búsqueda de la riqueza no es simplemente un juego de acumulación, sino un ejercicio de posicionamiento estratégico. En el universo analizado por Nicolás Maquiavelo, el poder económico, al igual que el poder político, se sostiene sobre la capacidad de ejercer una influencia irreemplazable y de dictar las condiciones del intercambio. Para el estratega, hacerse caro no es un truco de marketing, sino la consolidación de un monopolio personal donde el valor generado es percibido como único y esencial. Multiplicar el dinero, bajo esta óptica, es el resultado directo de transformar la propia existencia en un activo indispensable, haciendo que el coste de prescindir de uno sea astronómicamente superior al coste de mantenerlo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este análisis maquiavélico se enfoca en 9 principios fundamentales para la construcción de un valor personal tiránico que obliga al mercado a pagar un precio continuamente creciente y asegura la multiplicación exponencial del capital y la influencia. El primer principio es el monopolio del conocimiento crítico, ser el único portador del código secreto. Para volverse caro, el individuo debe dejar de ser un recurso común y transformarse en una fuente de información privilegiada. Esto significa identificar y dominar un área de conocimiento, una habilidad técnica o una red de contactos que sea fundamental para la operación de un sistema de alto valor y asegurarse de que el acceso a este conocimiento dependa exclusivamente de uno mismo. Si el conocimiento está fácilmente disponible o puede ser replicado por un manual, el valor es bajo. El conocimiento debe ser opaco, altamente especializado y constantemente actualizado. La multiplicación del dinero se logra cuando se cobra no por la hora de trabajo, sino por la llave del reino que solo uno posee. La irreemplazabilidad se garantiza cuando la desaparición del individuo paraliza un proyecto o un sistema entero. El segundo principio se centra en la reputación y es la ingeniería de la escasez de talento. Cultivar la fama de la inaccesibilidad. Un bien abundante es barato, un bien escaso es caro. Este principio se aplica al propio tiempo, atención y servicios. El astuto nunca debe estar demasiado disponible. Se debe crear una narrativa de la sobrecarga de trabajo o de la alta demanda exclusiva, lo que obliga a los potenciales clientes o socios a esperar, a justificar su necesidad y, crucialmente, a aceptar un precio superior para saltarse la línea. Esto se logra limitando el número de proyectos aceptados, retirándose esporádicamente de la esfera pública para trabajos estratégicos y comunicando a través de filtros o intermediarios que protegen el tiempo del individuo. La indisponibilidad percibida es la fuerza que impulsa el valor hacia arriba y multiplica las tarifas. El tercer principio es una guía para el valor tangible y es el principio del multiplicador de retorno. Conectar directamente la acción con la ganancia masiva. La mayoría de la gente cobra por el esfuerzo o el tiempo. El astuto se asegura de que su valor esté intrínsecamente ligado al resultado financiero masivo que genera. Para hacerse caro, el individuo debe posicionarse en transacciones donde sus decisiones o su intervención pueden mover la aguja de la ganancia de manera exponencial. Cerrar una venta multimillonaria, reestructurar una deuda que salva una corporación o idear una estrategia de inversión que duplica el capital. La tarifa o la participación debe ser un pequeño porcentaje de una inmensa ganancia, no un pago fijo. De esta manera, el individuo cobra por la consecuencia, no por la causa, multiplicando automáticamente el dinero con cada éxito. El cuarto principio es de naturaleza psicológica y es la negación del deseo. No permitir que el interés sea evidente. En cualquier negociación, la parte que revela su mayor necesidad o deseo es la parte que pierde. Para hacerse caro, el individuo debe dominar el arte de la indiferencia calculada. Nunca se debe mostrar un entusiasmo excesivo por un proyecto o una oferta. Si un cliente o socio percibe que el individuo necesita el trato, el precio bajará. Por el contrario, al proyectar una posición de abundancia,
tener muchas otras opciones rentables y una cautela fría ante el acuerdo actual, se fuerza a la otra parte a endulzar la oferta para ganarse la atención y el compromiso del individuo. La multiplicación del dinero comienza cuando la necesidad de uno mismo se vuelve el principal arma de negociación. El quinto principio aborda la relación con el trabajo y es la delegación de la mediocridad. Solo tocar aquello que genera valor exponencial. El astuto se libera de todas las tareas que son rutinarias, repetitivas o de bajo impacto financiero. Para hacerse caro, el individuo debe asegurarse de que el 90% de su tiempo esté dedicado al 10% de las tareas que generan el 80% de los ingresos, el principio de Pareto en acción. Las tareas menores deben ser delegadas, automatizadas o, idealmente, ignoradas. Esto no es pereza, sino una gestión de energía estratégica que eleva el valor. El individuo se convierte en el arquitecto y estratega, no en el constructor de ladrillo. El dinero se multiplica al dedicar la energía mental más valiosa a la identificación y explotación de las oportunidades de crecimiento masivo. El sexto principio es una regla de la transformación continua, y es el ciclo de la destrucción creativa personal. Reinventarse antes de ser reemplazado. La irreemplazabilidad no es estática, debe ser regenerada constantemente. El astuto entiende que su conocimiento crítico tiene una vida útil limitada antes de que la tecnología o la competencia lo alcance. Por lo tanto, se dedica a un ciclo continuo de autodestrucción de las habilidades obsoletas y de adquisición silenciosa de la próxima habilidad crítica. Antes de que el mercado se dé cuenta de que el nicho actual se está saturando, el individuo ya debe estar operando en el próximo nivel de complejidad o en el próximo mercado emergente. Esta reinvención proactiva garantiza que el valor permanezca artificialmente alto y que el individuo siempre cobre la prima de ser el pionero. El séptimo principio se enfoca en el posicionamiento y es la construcción de la plataforma aislante, convertirse en el filtro entre la demanda y la oferta. Una de las formas más efectivas de hacerse caro es convertirse en el intermediario necesario que conecta dos fuerzas masivas que no pueden conectarse fácilmente por sí mismas: inversores y proyectos, tecnologías y mercados, oferta y demanda de alto nivel. Al controlar esta plataforma aislante o hub, el individuo cobra una tarifa de peaje por todo lo que pasa por allí. El dinero se multiplica porque la ganancia ya no depende del esfuerzo individual, sino del volumen de tráfico que uno logra centralizar. Esto requiere la habilidad de construir sistemas, ya sean redes sociales privadas, plataformas de datos o joint ventures exclusivas, que encierren el flujo de valor. El octavo principio es la regla de la seguridad del capital y es la negociación basada en la previsión. Cobrar por la reducción del riesgo, no por el servicio. El dinero se multiplica cuando se logra que los clientes o socios perciban el pago no como un gasto por un servicio, sino como una inversión en la mitigación del riesgo. El astuto no vende soluciones, vende la garantía de que el desastre será evitado, que la oportunidad no se perderá o que el resultado será el único positivo posible. El individuo se hace caro porque su presencia es sinónimo de certidumbre en un mundo de incertidumbre. La tarifa premium se justifica porque el cliente está pagando por la paz mental y la eliminación de la peor opción, un valor que la mayoría de los actores están dispuestos a multiplicar con gusto. Dale like, suscríbete y comparte. Finalmente, el noveno principio es la integración total del valor y es la fusión del yo y la marca. Eliminar la distinción entre persona y producto. Para alcanzar la cúspide del valor, la persona debe convertirse en la marca misma. El nombre, la presencia y la reputación del individuo deben ser sinónimos del estándar de oro en su nicho. Esto significa que la facturación se hace por el acceso al nombre, independientemente del trabajo físico realizado. Un simple respaldo,
Una firma o una recomendación del individuo debe ser suficiente para elevar el valor de un proyecto en un 10, 20 o 50%. Esto se logra mediante la consistencia implacable en la entrega de resultados excepcionales y la gestión estratégica de la reputación. El segundo principio. La multiplicación del dinero ocurre cuando el valor de la propia identidad supera el valor de las acciones. En resumen, la máxima de hacerse caro y multiplicar el dinero, a la luz del pragmatismo maquiavélico, es una filosofía de dominio personal. Exige una fría evaluación de los propios activos, la anulación de la necesidad emocional y la implementación de estrategias que garanticen la irreemplazabilidad absoluta. Al monopolizar el conocimiento, proyectar la escasez, cobrar por las consecuencias masivas, negar el deseo en la negociación y dedicarse solo al trabajo de alto impacto, el individuo transforma su valor lineal en una fuerza multiplicadora exponencial. La multiplicación del dinero es el reflejo inevitable de haberse convertido en la única fuente viable de un resultado deseado. El mercado pagará el precio que se le dicte, porque la alternativa, la pérdida del individuo, es simplemente demasiado costosa para contemplar. La adopción de una estrategia de monopolio de valor implica la orquestación consciente de varias tácticas que transforman el valor lineal de un individuo en una fuerza multiplicadora exponencial. Este proceso comienza con la monopolización del conocimiento, no solo acumulando información, sino encapsulándola de tal manera que el acceso a la experticia esencial dependa intrínsecamente de la presencia del estratega. Esta exclusividad es la base para la siguiente maniobra. Proyectar la escasez. Al limitar la percepción de la disponibilidad del tiempo o la habilidad, se incrementa drásticamente la demanda y el precio percibido del servicio. Una táctica clave es la decisión de cobrar por las consecuencias masivas, en lugar de simplemente facturar por el tiempo invertido o la tarea ejecutada. Esto significa que la compensación debe estar ligada directamente al impacto financiero positivo que el individuo genera para el cliente o la organización. Paralelamente, en toda negociación, es vital negar el deseo o la necesidad. Al proyectar una indiferencia controlada ante el resultado, se despoja al oponente de su apalancamiento, forzándolo a aceptar los términos dictados por la escasez percibida del servicio. Finalmente, el individuo debe dedicarse exclusivamente al trabajo de alto impacto, eliminando las tareas periféricas que ofrecen un bajo retorno de inversión. Esta dedicación focalizada garantiza que cada esfuerzo contribuya directamente a la multiplicación de los resultados. Esta acumulación estratégica de acciones convierte al individuo en la única fuente viable de un resultado deseado e irreemplazable. La multiplicación del dinero que experimenta no es casualidad, es el reflejo inevitable de esta posición de monopolio. En este punto de dominio, el mercado no negocia, simplemente paga el precio que se le dicta. Esto se debe a que la alternativa, la pérdida total del individuo, su conocimiento y su capacidad de generar resultados, es percibida como un costo catastrófico, demasiado elevado para ser contemplado por cualquier entidad racional. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.